Hola, muy buenos días a todos, que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Pues en el día de hoy quisiera estar compartiendo con ustedes una palabra, un mensaje basado en Hechos capítulo 4 versículo 13, donde se nos dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y quisiera estar compartiendo esta reflexión bajo el título: no se trata de preparación, no se trata de estudios, se trata de estar llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y aunque hemos escuchado en muchas ocasiones ese dicho o esa frase que dice que Dios no llama al capacitado, sino que capacita a aquel que llama, no podemos dejar de reconocer que cuando Dios hace un llamado a nuestras vidas, nos sentimos la mayor parte del tiempo incapacitados y decimos: Señor, ¿acaso no habrá otro que tú puedas enviar en mi lugar? ¿Acaso Perencejo, fulano, no estaría más preparado que yo para llevar a cabo esta tarea que tú me estás encomendando? Pero aquí en el ejemplo que vemos de Pedro y Juan, tanto en el capítulo 3 y el capítulo 4 de ello, vemos que lo que se necesita más que una preparación universitaria, que no está mal, está bien. De hecho, hay personas que Dios las lleva y las hace pasar no solamente por la universidad de la vida, como le llamo yo, sino también la universidad secular o una universidad donde puedan estudiar teología, estudios bíblicos. Sí, es importante recordar de que no lo es el todo, ¿ok? Sea que tengamos títulos universitarios o no, lo que realmente necesitamos para decir sí al llamado de Dios y cumplirlo con eficacia es la llenura del Santo Espíritu de Dios. Y vemos en el capítulo 3 de ello que Pedro y Juan, a la entrada del templo, se encuentran con un hombre que era cojo de nacimiento. Llevaba 40 años padeciendo de esta cojera, por decirlo de alguna forma. Y este hombre pedía limosna a la entrada del templo. Y cuando ve a Pedro y a Juan, le clama por ayuda. A lo que Pedro y Juan le dicen: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. ¿Y de qué le dieron? Del poder del Espíritu Santo. Así que Dios usa a Pedro y Juan para traer sanidad física a este cojo, es decir, de la llenura del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo a través de Pedro y Juan trayéndole sanidad a este hombre. Es decir, no fue el título universitario, no fue la preparación de ciertos cursos que ellos pudieron haber tomado, aunque aquí la palabra nos dice que realmente una de las cosas que sorprende a los sacerdotes de la época, a los saduceos, a los religiosos de la época, era con el denuedo que Pedro y Juan hablaban cuando ellos los toman presos y luego los llevan como para hacerle un juicio, para culparles, porque ellos no querían que Pedro y Juan continuaran predicando y hablando de la resurrección de Cristo. Así que ellos se quedan asombrados que estos hombres comunes, como ellos dicen, hombres del vulgo, hombres sin grandes estudios, pudieran pararse y tener tal elocuencia y tener tal valor y tanta audacia a la hora de hablar. Así que ellos se quedan sorprendidos y dice la palabra aquí en el versículo 13 que ellos identificaron que estos hombres habían estado con Jesús. Y qué hermoso que las personas que nos rodean puedan darse cuenta de que hemos estado con Jesús, que Jesús anda con nosotros, que su Espíritu Santo mora en nosotros, no porque hacemos gala o nos enorgullecemos de títulos, de posiciones que tengamos en esta vida y que Dios nos haya permitido tener, sino porque estemos llenos de su Espíritu Santo. Y cuando usted lee el capítulo 3 y capítulo 4 de ello, hay algo que se repite y era: Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Y qué hermoso, vuelvo y le repito, que las personas puedan reconocer que Cristo está con nosotros, no por nuestros títulos, no por nuestro estatus social, sino porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y de hecho, de nada le hubiera servido a Pedro y Juan tener un título universitario,
saber ciertas cosas que a lo mejor los religiosos de la época sabían si no estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso los religiosos de la época envidiaban a estos hombres, tenían roña hacia estos hombres, ¿verdad? Estaban enojados contra estos hombres porque ellos eran, como una ocasión Jesús los llamó, ellos son sepulcros blanqueados. Por fuera tienen la apariencia de limpieza porque andan con sus ropas limpias, ayunan delante de la gente para que todo el mundo se dé cuenta de que, oh my God, mira esta persona como busca a Dios. Dios mío, mira cómo te buscan estas personas. Mas por dentro estaban llenos de maldad, llenos de suciedad, llenos de pecado, ¿verdad? Entonces, el llamado de Dios para nosotros en esta hora y el recordatorio de Dios para nosotros en esta hora es que no se trata de cuán preparado nos podamos sentir o dejar de sentir. Se trata de que seamos hombres y mujeres que busquemos constantemente la llenura y guianza del Espíritu Santo. Aquí la palabra no nos lo dice, pero en otras ocasiones vemos cuando los discípulos se preparaban para ir a un lugar, más el Espíritu Santo los llevaba a otro. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo también se va a evidenciar en nuestras acciones, en lo que hacemos por nosotros y hacia los demás. A veces nos levantamos en la mañana con nuestros propios planes, con nuestras propias cosas por hacer, más su Espíritu nos indica, en vez de ir a A, ve a B, ¿verdad? Y eso demuestra que estamos llenos de Él, eso demuestra que tenemos una comunión con Él cuando aprendemos a escuchar su voz y cuando no solamente escuchamos su voz, sino que nos dejamos guiar por Él. Y hay algo más interesante que me llamaba la atención. Cuando yo leí este pasaje, me gustaba mucho, déjenme ver si acá lo encuentro, esta versión que dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. La preparación que tuvieron estos hombres fue todo el tiempo que estuvieron caminando con Jesús, ¿verdad? Pero sobre todo fue la llenura del Espíritu Santo. De hecho, a pesar de que ellos llevaban caminando con Cristo alrededor de 3 años, cuando Cristo los empieza a preparar y les empieza a avisar: yo voy a partir de este mundo, yo me voy, Él le dice: pero yo les enviaré un consolador, un paracleto, un ayudador. Así que no los voy a dejar solo, no los voy a abandonar. Pero les da otra instrucción y les dice: no salgan aún a predicar, no salgan aún a evangelizar, no salgan aún a testificar acerca de mí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Así que, y vemos que hay una diferencia entre ser bautizados con el Espíritu Santo y otro es ser lleno. El bautismo del Espíritu Santo es algo que ocurre en una ocasión y una de las manifestaciones de ese bautismo es el hablar en otras lenguas, ¿verdad? Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que como creyentes tenemos que estar constantemente buscando. Señor, dame más de tu Espíritu. Lléname más de ti, que haya más de ti en mí que de mí, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que hacer diariamente, continuamente, en tiempos a solas con el Señor. Así que mi llamado en esta mañana y el mensaje que Dios tiene para ti es decirte: si en algún momento te has sentido no capacitado para el llamado que Dios ha hecho en tu vida, te confieso algo, yo tampoco me he sentido capacitada, pero entonces recuerdo que como Dios le dijo a Zorobabel a través del profeta de su momento, de su época, no es con ejércitos, no es con espada, sino es con su Santo Espíritu. Así que si en esta mañana no te sientes calificado, no le digas a Dios que no al llamado que está haciendo en tu vida, a la obra que Él te está mandando a hacer o a esa área que Él te está mandando a cambiar. Decirle: Señor, no es posible, es imposible para mí. Pero entonces reconoce que puede ser imposible para ti, pero si tú confías en Él, si tú te dejas llenar cada día de su Espíritu Santo y te dejas guiar por Él, vas en el nombre poderoso de Jesús a levantar cojos como hicieron Pedro y Juan, aunque sea en el sentido espiritual, ¿verdad? Así que no le digas que no al llamado de Dios a tu vida simplemente porque no te sientes capacitado. Todos así nos hemos sentido en algún momento cuando hemos recibido el llamado de Dios. Tenemos tantos ejemplos de la palabra para mostrarle y uno de los ejemplos es Moisés, ¿verdad? Que dijo: Señor, pero si yo no sé ni hablar. Y Él le dijo: pero es que el que va contigo es el gran yo soy el que soy.
Así que busquemos cada día más de la llenura del Espíritu Santo y recordemos, no es con ejército, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Que el Señor me los continúe bendiciendo y ponga en sus manos todo lo que tengas que hacer en el día de hoy y Él te ayudará a llevarlo a gran término. Así que dile que sí al llamado de Dios a tu vida, porque ciertamente aquel que llama es quien capacita. Bendiciones para todos. Feliz día. Hasta pronto.